Comenzamos el segundo bloque de la primera clase de física del CBC para exactas e ingeniería. En el bloque anterior, entonces, establecimos las definiciones importantes y elementales del estudio de la cinemática en una dimensión. Y ahora vamos a estudiar un caso particular de movimientos rectilíneos, que se trata del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Las siglas son MRU. Este movimiento es un movimiento que se verifica dos condiciones. La primera es que la trayectoria, es decir, el conjunto de puntos por los que pasa el móvil, es una recta. ¿Está bien? Eso lo está diciendo directamente el nombre del movimiento rectilíneo. ¿Sí? Y la segunda es que la velocidad media desarrollada por la partícula se mantiene constante independientemente del intervalo de tiempo en el que ustedes calculen dicha velocidad media. Dicho de manera sencilla, la velocidad es constante. ¿Está bien? Por eso uno tal vez en un MRU no suele decir velocidad media, sino directamente velocidad. En otras palabras, la velocidad media coincide punto a punto con la velocidad instantánea. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Ahora, si la velocidad permanece constante, esto en términos de aceleración, ¿qué implicancia tiene? Bueno, claramente, si no hay cambios de velocidad en un MRU, entonces la aceleración media es cero, porque ¿te acordás que la aceleración media te medía cómo cambia la velocidad en el tiempo? Si en un MRU la velocidad es constante, entonces no hay cambio de velocidad, ¿sí? Así que esto es muy importante. En un MRU la aceleración media es cero. A ver, te pongo lo siguiente. Suponete que tengo un móvil que se desplaza en línea recta. Está bien, acá tenés la trayectoria. Y el móvil pasa por distintos puntos. ¿Está bien? Se desplaza hacia la derecha. Acá tenés el sistema de referencia que voy a elegir. Acá pongo el 0 y tomo positivo hacia la derecha. Y el móvil va pasando sucesivamente por los siguientes puntos. A, B, C y D. ¿Está bien? Te marco esos, pero podría haber marcado otros. Entonces, si este móvil se desplaza con velocidad constante, ¿qué relación hay entre la velocidad media que desarrolla la partícula entre A y B con respecto a la velocidad media que desarrolla entre B y C, por ejemplo? O, por ejemplo, entre C y D. Estas tres cosas tienen que ser iguales en un MRU, porque dijimos que la velocidad media se mantiene constante, no importa dónde la estén calculando. ¿Está bien? Así que estas tres cosas tienen que ser iguales. Por lo tanto, si estas tres cosas son iguales, no las voy a seguir llamando velocidad media. ¿Está bien? Me parece que es más fácil darles un nombre, velocidad. ¿Está bien? Y lo voy a simbolizar así, con B corta. Directamente no voy a aclarar que es velocidad media, porque justamente lo que dijimos antes, la velocidad media coincide con la instantánea. ¿Sí? Así que la llamo directamente V, que en un MRU es constante. ¿Sí? Entonces, la velocidad en un MRU, ¿cómo se puede pensar? Bueno, por ejemplo, se puede pensar como la velocidad media entre A y B. O sea, el desplazamiento entre A y B dividido el intervalo de tiempo entre A y B. ¿Sí? O por ejemplo, la velocidad media entre B y C. Es decir, el desplazamiento entre B y C dividido el intervalo de tiempo entre B y C. ¿Está bien? O, por ejemplo, de muchas otras formas. Agarren dos puntos cualesquiera, hagan el desplazamiento, dividen el intervalo de tiempo y ya está. ¿Sí? Déjenme escribir este cociente en términos de otra cosa. La velocidad se puede pensar como la diferencia de posiciones, y fíjense que voy a poner. La posición en algún instante t que no te voy a especificar, es una x genérica, ¿sí? Menos la posición del móvil en un instante particular, que es la posición cuando yo lo empiezo a ver. ¿Está bien? Y a eso se lo escribe así, x sub 0. Esto significa la posición del móvil cuando yo lo estoy empezando a ver. ¿Sí? En la jerga esto recibe el nombre de posición inicial. Dividido el instante t que se corresponde con esta x, que no voy a especificar quién es un instante t genérico, menos el instante en el que yo empiezo a ver al móvil, ¿está bien? Que lo voy a simbolizar así, t sub 0. En la jerga esto se llama instante de tiempo inicial, ¿está bien? Pero básicamente hace referencia a el instante en el que empiezo a ver el móvil, que ojo, no tiene por qué ser igual al instante en el que yo abro los ojos,
¿sí? Esto con los problemas se va a terminar de entender, ¿sí? Este t sub 0 y este x sub 0 son dos valores que se corresponden, ¿está bien? X sub 0 es la posición del móvil en el instante t sub 0, ¿sí? Y se llaman en general condiciones iniciales del móvil. Entonces, fíjate lo que escribí. Escribí que la velocidad se puede escribir como este cociente. La posición genérica en algún instante t cualquiera, menos la posición inicial, dividido el instante t genérico menos el instante inicial. ¿Sí? Bien. Déjame despejar la x. Déjame pasar esto que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y esto que está restando, déjame pasarlo sumando. Si despejamos x, fíjate que llegamos a que x es igual a x0 más b por este paréntesis que sería esto que está multiplicando, ¿sí? Si querés poner pausa y fíjate si al despejar x te da esto. Bueno, esto es lo que más me importa de este bloque, ¿sí? Fíjate lo que he conseguido. X sub 0 y t sub 0 son las condiciones iniciales del problema, del móvil, ¿está bien? Que son numeritos fijos, ¿está bien? Son números fijos constantes. Y hay otra cosa más en toda esta expresión que es constante, la velocidad, porque esto es un MRU. Entonces, fíjate, x0, v y t sub 0 son numeritos fijos que yo tengo que conocer. En el mejor de los casos, t sub 0 y x0 pueden llegar a ser 0 si yo quiero. Eso lo vamos a ver en los problemas, ¿sí? Esos tres números que están en rojo reciben el nombre de constantes de movimiento, ¿sí? Son números fijos. Fíjate que es t. T es un instante genérico que nunca te dije quién es, ¿está bien? Y fíjate que el tiempo va cambiando a medida que el móvil viaja, ¿está bien? El tiempo transcurre independientemente de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Así que t va a recibir el nombre de variable. En particular, es lo que voy a llamar variable independiente. Y x, fíjate que x depende de cuánto vale este t. O sea que x también varía, ¿está bien? Porque a medida que el móvil avanza, la posición va cambiando, pero va cambiando dependiendo de cómo cambia t. O sea, t y x son variables. Y lo que encontré acá es una expresión que me dice, para cada instante t que yo quiera, cuál es la posición del móvil. ¿Ok? Por lo tanto, esto que ves acá recibe el nombre de ecuación horaria de posición del MRU. Acordate que las cosas rojas son numeritos y lo que puede ir cambiando es t y x, que depende de cómo cambia t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una ecuación horaria? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué le estoy dando tanta importancia a la ecuación horaria? Una ecuación horaria es una función matemática que nos permite calcular el valor de alguna magnitud que nos interese, por ejemplo, la posición, velocidad, aceleración, en función del tiempo. ¿Está bien? La idea es que nosotros podamos conocer la ecuación horaria de un móvil y que con esa ecuación horaria nosotros podamos calcular lo que queramos, la posición, la velocidad, dependiendo de lo que tengamos. ¿Sí? Entonces, te recuerdo acá, en el caso de un MRU, fíjate, la ecuación horaria es esta. Te recuerdo que lo que está en rojo son numeritos y reciben el nombre de constantes de movimiento. V es la velocidad del móvil, x0 vendría a ser la posición del móvil cuando lo empecé a ver, y t0 es el instante en el que lo empecé a ver. Estas dos cosas se corresponden, ¿está bien? Y fíjate, la variable independiente es t, y fíjate que esto es un polinomio de grado 1, o sea, una función lineal. La posición depende linealmente del tiempo. Fíjate entonces que en el caso de un MRU, la posición en función del tiempo es una función lineal, cuyo gráfico es una recta cuya pendiente es v, la velocidad. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es el gráfico. Vos sabés que las funciones yo las puedo representar en un gráfico, ¿está bien? Y veamos cómo es el gráfico de posición en función del tiempo para un MRU. ¿Está bien? Acá te puse que t es la variable independiente y x es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar, en el eje horizontal voy a poner la variable independiente, el tiempo, y en el eje vertical voy a poner la variable que depende del tiempo, en este caso la posición.
¿sí? Yo quiero representar esta función. Bueno, esta función sabemos que es una función lineal y su gráfico tiene que ser una recta. ¿Está bien? Entonces, si la velocidad es positiva, vos sabés que la pendiente de esta recta es la velocidad. Si la velocidad es positiva, la recta que tengo que dibujar tiene que ser una recta creciente. ¿Está bien? Y eso en términos físicos, ¿qué significa? Significa que el móvil se desplaza en el sentido positivo del eje X. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo un móvil que se desplaza a favor del sistema de referencia, entonces ese móvil se desplaza con velocidad positiva. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si la velocidad es negativa? Si la velocidad es negativa, el gráfico de posición en función del tiempo tiene que ser una recta decreciente. ¿Está bien? ¿Y eso en términos físicos qué significa? Significa que el móvil se desplaza en el sentido contrario al sistema de referencia. Es decir, si yo pongo un sistema de referencia positivo a la derecha, si el móvil tiene velocidad negativa, se está desplazando hacia la izquierda. ¿Ok? Fíjate que en este caso, el móvil para este gráfico que te inventé estaría retrocediendo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que sigue ahora es resolver problemas. Vas a ver que ahí se va a entender un poco mejor qué es T sub 0, qué es X0, qué es la ecuación horaria, ¿está bien? Pero me interesa mucho que armen la ecuación horaria, porque con la ecuación horaria ustedes pueden calcular la posición del móvil en cualquier instante que a ustedes les interese. ¿Está bien? Entonces, te dejo por último una especie de protocolo de resolución de problemas de cinemática. El primer paso para la resolución de un problema de cinemática es, bueno, claramente leer el enunciado claramente, ¿sí? Y el segundo paso es hacer un esquema de la situación descripta por el enunciado, ¿está bien? Si el problema me dice que un móvil se desplaza en línea recta, dibujo la trayectoria, ¿está bien? Y empiezo a volcar todos los datos que me da el problema, ¿sí? El tercer paso es indicar claramente en el esquema el sistema de referencia que usaremos en la resolución, ¿está bien? Es decir, dónde me paro yo para ver el problema, es decir, dónde pongo el cero de las posiciones y hacia dónde voy a poner positivo el eje X, en este caso, ¿sí? Ese sistema de referencia no se cambia en el medio de la resolución del problema, ¿ok? El cuarto paso es identificar el movimiento que realiza el cuerpo. Es decir, si el ejercicio me dice que la velocidad es constante y la trayectoria es rectilínea, entonces sé que el móvil hace un MRU. ¿Está bien? Lo digo porque más adelante veremos otros movimientos, así que hay que leer bien el enunciado. El quinto paso es armar la o las ecuaciones horarias correspondientes al movimiento que identifique en el paso anterior. ¿Está bien? Si yo sé que el movimiento es un MRU, entonces escribo el modelo de ecuación horaria que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Una vez que escribí el modelo, tenemos que reemplazar los valores que yo te había marcado en rojo, es decir, las constantes de movimiento. ¿Ok? Y el sexto paso es usar las ecuaciones horarias para calcular lo que me pidan. ¿Sí? Eventualmente, el séptimo paso sería graficar si me lo piden y generalmente o lo pedimos o lo hacemos igual. ¿Sí? Pero eso déjenme ponerlo en los ejercicios para que se termine de entender. ¿Está bien? Bueno, no se pierdan el próximo bloque porque ahí voy a resolver un ejercicio en donde esté todo esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Así que si querés descansa un poquito y anda al bloque 3.